Muy buenas tardes, mi nombre es Javier Aldana, director general de Evolucio, y me da muchísimo gusto tenerlos aquí en este webinar. La verdad es que para nosotros, pues estamos felices por la respuesta que hemos tenido. Más de 400 personas inscritas en el webinar de 23 estados de la República. Por ahí alguien pues, ponía de León, efectivamente, tenemos gente de pues casi de todo México, y también tenemos algunas personas de Canadá, Estados Unidos, Panamá, Perú, Ecuador, Venezuela y Argentina, ¿verdad? Entonces, la verdad es que pues para nosotros es maravilloso tenerlos a todos aquí y pues compartir un poquito de lo que somos y de lo que hacemos. ¿Sí? Empezamos pues dándoles el objetivo de este webinar, es simplemente decir que pues vamos a buscar a ver la manera en la que podemos comprender y aprender a regular las emociones. Y algo muy importante aquí en este sentido es que porque muchos de nosotros traemos esa idea, es que las emociones no se pueden controlar, solamente se pueden regular o se pueden transformar para que nos sirva de una manera positiva para incrementar nuestras competencias profesionales y además lograr la motivación que necesitamos para que el día sea más armonioso y más productivo. ¿Sí? Prácticamente esa es la intención de este webinar. El objetivo temático está dividido en 3 temas. Primero hablaremos de qué es la inteligencia emocional, después hablaremos de las emociones y el impacto que tienen estas en el liderazgo, y hablaremos de factores que motivan e impulsan el cambio. Hoy en día que estamos viviendo condiciones y situaciones muy fuertes y muy diferentes a lo que veníamos viviendo en el pasado, pues más que nunca necesitamos aprender a regular nuestras emociones. Nos vamos con el primer tema, que es el de en qué consiste la inteligencia emocional. Tenemos un chat, les pido por favor que todas las preguntas, comentarios que quieran hacer, las participaciones que vamos a ir tomando a lo largo del curso, las escriban aquí en el chat y con mucho gusto, tanto Andrea como un servidor, vamos a estar monitoreando y contestando todos los comentarios que nos hagan. ¿Qué es la inteligencia emocional? Lo vamos a dividir en 2. Primero hablaremos de la inteligencia y posteriormente hablaremos de las emociones. Cuando hablamos de inteligencia, y si lo buscamos en un diccionario, pues nos vamos a encontrar que es el conjunto de habilidades que nos permiten dar respuestas nuevas de solución a los retos que nos plantea la vida. ¿Sí? Es la capacidad que tenemos de entender, asimilar conocimientos, memorizar y razonar lógicamente, así como manejar conceptos para resolver los problemas que se nos van presentando. Pero la pregunta más interesante que les podría hacer en este momento es, bueno, ¿nacemos inteligentes o nos hacemos inteligentes? Pónganme, por favor, ahí en el chat qué consideran ustedes, ¿sí? Si ya se nace con la inteligencia y simplemente la aplicamos en la vida, o si esta la vamos desarrollando a través del tiempo. ¿Qué piensan ustedes? Pónganme ahí en el chat, por favor. Eduardo dice que nacemos y la vamos desarrollando. Dicen que Sara dice que se desarrolla, se desarrolla. Perfecto. Entonces tenemos pues un poquito de las dos, nos dice Yasmina, ¿sí? Y así tenemos pues diferentes respuestas, ¿sí? Fíjense que en el pasado, todos los expertos en la materia sentían o decían que la inteligencia se nacía con ella. ¿Sí? Era algo innato y además era inamovible. ¿Naciste inteligente o no naciste inteligente? ¿Sí? Y si no naciste inteligente, entonces eras una persona que estaba destinada al fracaso, que no podía ser educada, que prácticamente no era considerada como una persona grata en la sociedad en la que vivimos. ¿Sí? Prácticamente si nacías con alguna deficiencia mental o alguna debilidad cerebral, pues prácticamente se consideraba que no tenías la capacidad de sobresalir y mucho menos la capacidad de ser alguien. Sin embargo, en los últimos tiempos las cosas han cambiado y hoy se dice y se reconoce que todas las personas pueden aprender cosas y hacerse inteligentes. Es decir, todos nacemos con la capacidad de ser inteligentes. Lo único que tenemos que hacer es desarrollar esa capacidad a partir de la voluntad y la preparación que tengamos para hacerlo. ¿Sí? Y es un cambio que hemos venido viendo a través del tiempo. Esa es la inteligencia. Ahora vamos a ver qué pasa con las emociones. Y para entender más el concepto de las mismas, les voy a poner una serie de imágenes y les voy a pedir que, más allá de lo que piensen, ahora sí, que lo sientan desde el corazón y me digan qué es lo que ven cada vez que les presento una de ellas.
¿sí? Y entonces les pongo la primera imagen, ¿sí? Una pareja de gente mayor, viejitos danzando. ¿Qué sienten cuando ven ustedes a esta pareja, esta fotografía? Leticia nos dice amor, bien, ternura, Sara, cariño, perfecto, me conmuevo, amor, diversión, alegría, seguridad, pasión, experiencia, esperanza, fidelidad, amor, madurez, perfecto, ¿verdad? Esto, si ustedes se fijan, lo están diciendo como de una forma automática, no tuvieron que razonarlo, simplemente vieron la imagen y automáticamente algo pasó dentro de su organismo que les llevó a escribir esas palabras. Vamos a una segunda imagen, ¿sí? ¿Qué vemos ahora? ¿Qué sentimos cuando observamos esta imagen? Ternura, perfecto, bien. Alegría, cariño, inocencia, felicidad, travesura, fíjate, amistad, juego, alegría. Yo simplemente estoy viendo dos niños que se están abrazando, ¿sí? Yo podría pensar, y me empiezo como que a cuestionar un poquito todo esto, pues imagínate que el niño que está abrazando al niño de la playera naranja, que está abrazando al niño del suéter rojo, a lo mejor lo que quiere es ahorcarlo, ¿no? Alguien podría pensar eso, pero no, como que todos nosotros vimos la imagen y automáticamente algo nos reflejó. Por ejemplo, aquí Ariadna nos dice incomodidad. Fíjate, es una respuesta que ella la percibe por algún motivo, ahorita les voy a platicar por qué, pero por algún motivo percibe algo al ver la imagen y entonces ella misma genera una respuesta al respecto. Sigamos viendo imágenes, ¿sí? Vemos esta imagen, una pistola. ¿Qué te representa esta imagen? Miedo, peligro, violencia. Perfecto, más. ¿Qué más? Intimidad, amor, temor, amenaza o entrenamiento, puntería, temor, amenaza, muerte, defensa, peligro. Perfecto. ¿Saben por qué sucede esto? O sea, ¿por qué automáticamente determinamos calificamos o le ponemos un adjetivo a aquellos estímulos que percibimos a través de nuestros sentidos? Todo esto tiene que ver con nuestras propias creencias, aquello que nos han enseñado a través del tiempo, aquello que hemos aprendido también nosotros en lo personal y que ha quedado almacenado de alguna manera dentro de nuestro cerebro, que nos hace responder ante un estímulo que vemos al exterior. Les pongo otra imagen. ¿Qué les representa esto? Peligro, nos diría benigna. ¿Quién más? Dolor, violencia, hipocresía. Perfecto, bien. Tristeza, desamor, enojo, manipulación, maltrato, hipocresía. Y otra vez salen a relucir nuestras creencias, ¿sí? Y nuestras creencias o lo que hemos vivido a través del tiempo nos hacen pensar que esta fotografía es mala, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si yo pensara, oye, a lo mejor él está consolando a esta chica que recibió un golpe de parte de otra persona o que simplemente pues se golpeó la cabeza, la cara con la puerta de su casa, ¿no? Y a lo mejor yo podría pensar eso, yo podría interpretar de cierta manera a partir de lo que estoy viendo, ¿sí? Todo eso va surgiendo a través del concepto de las emociones, ¿sí? Alguien pensaría, bueno, en ese sentido podríamos hablar de apoyo, pero no, la mayoría nos fuimos con el tema de la violencia, maltrato, porque es lo que traemos en nuestra cabeza, es lo que nos han metido pues a través de los medios, a través de lo que hemos visto prácticamente que sucede todos los días, y entonces otra vez se queda almacenado en mi cerebro cosas que suceden y que creo que cuando veo una imagen de una mujer con un moretón en la cara, significa que alguien la golpeó, ¿sí? Y entonces mi cerebro lo toma como una verdad absoluta donde no hay forma de eliminarla o de hacer que pensemos o que sintamos una manera diferente, ¿sí? Entonces fíjate que no es tu corazón el que está hablando, el que está sintiendo, ¿sí? Realmente es tu cerebro, tu sistema nervioso es el que está funcionando de alguna manera y el que te permite a través de las creencias que tú tienes almacenadas, el que te permite responder ante una situación, ante un estímulo que estás viviendo. Nos vamos con la última imagen. ¿Qué sientes cuando ves esto? ¿Qué sientes cuando ves a un niño con estas características? Impotencia, perfecto. Cuidado, tristeza, indignación, hambre, tristeza. Ok, otra vez, nuestras creencias vuelven a salir, ¿sí? Angustia, coraje, etc. Y a través de las creencias es como respondemos ante los hechos o los estímulos que estamos viviendo, ¿sí? Yo podría ver, y también, por ejemplo, yo no sé si ustedes alcancen a ver los ojos del niño, si se enfocan concretamente en los ojos.
¿sí? Olvídense de todo lo demás, olvídense del cuerpecito que tiene, olvídense de los labios resecos y demás. Vean nada más los ojos. ¿Sí? Y cuando vemos los ojos cambia un poco nuestra perspectiva. Ahora es ilusión, gratitud, perfecto, ternura. ¿Sí? Y entonces otra vez, cuando nos centramos en algo, nuevamente salen nuestras creencias y vemos las cosas desde lo que nuestras propias creencias nos dicen como lo que es la realidad. Esa es la fuerza que tienen las emociones. ¿Sí? Y las emociones, como decíamos, no las podemos controlar. Es algo, y por eso decimos que salen del corazón. ¿Sí? Porque es lo que sentimos, lo que nuestro cuerpo siente al momento de recibir un estímulo. Y esas emociones son muy importantes porque es la manera en la que nuestro organismo responde ante los estímulos exteriores. ¿Sí? Y es lo que nos permite salir corriendo cuando estamos en peligro, es la que nos permite querer ayudar a alguien cuando está en una situación como esta, es la que nos permite pues el reconocer que hay una persona violentada, y es prácticamente el que nos permite movernos en todo sentido bajo cualquier circunstancia. De eso se trata el tema de las emociones. Ahora bien, cuando juntamos los dos términos de inteligencia emocional, de acuerdo a Daniel Goleman, que es el autor, el creador de este concepto, pues nos dice que existen dos mentes. Una mente que piensa y otra mente que siente. Y por eso esto, como nos cuesta mucho trabajo entender todo esto, entonces por eso decimos que existe el cerebro y que existe el corazón. ¿Sí? Y Daniel Goleman lo que nos invita simplemente a pensar lo que sentimos y a sentir lo que pensamos. Es decir, utilizar el corazón y utilizar la mente para tomar decisiones, para actuar de alguna manera y poder tener una vida armoniosa y productiva. Yo les voy a explicar el día de hoy la inteligencia emocional de una manera muy sencilla. Por supuesto que hay una serie de elementos científicos, biológicos, químicos, físicos que suceden dentro de nuestro organismo, pero que no es ni el momento ni el foro adecuado para hablar de ellos. Yo voy a hablar simplemente en un idioma muy sencillo, muy coloquial, el cómo funciona esta parte de pensar lo que sentimos y sentir lo que pensamos. Es cierto también que solamente es una probadita la que vamos a tener el día de hoy relacionada con la inteligencia emocional. Es algo que pudiésemos llevarnos pues muchas horas hablando de este tema. Es algo que puede causar a lo mejor algunas opiniones diferentes. Yo les puedo decir que esto no es la verdad absoluta, simplemente es lo que yo he aprendido de la inteligencia emocional y que de alguna forma quiero compartir con todos ustedes. Bien, la inteligencia emocional entonces es la capacidad para reconocer nuestros sentimientos y los sentimientos de los demás, así como el conocimiento para manejarlos. Vuelvo a repetir, no se trata de controlar las emociones, se trata de manejarlas. Y también reconocer que las emociones juegan un papel vital en nuestro día a día. ¿Sí? Prácticamente yo te podría decir que casi todas tus decisiones las tomas tomando en cuenta más el corazón que la mente o que el cerebro. ¿Sí? Sin embargo, culturalmente hemos sido educados para contener y reprimir las emociones. Si tú eras de los papás que le decían a sus hijos, los niños no lloran, a los hombres, y a las niñas les decías, qué fea te ves haciendo pucheros, yo te puedo decir en este momento que has cometido un grave error. Porque a partir de acciones como estas, lo que nos lleva es a contener las emociones. Y la contención de las emociones, lo más probable es que te lleve a que tu organismo las expulse o las libere de alguna manera. Y la forma en la que las expulsa es a través de las enfermedades. El 95% de las enfermedades que tenemos es por alguna contención emocional, porque no vimos lo que debimos haber visto, porque no dijimos lo que quisimos haber dicho, porque no tocamos y sentimos lo que debimos haber tocado y sentido, y entonces el organismo, como una forma de autorregulación, lo que hace es expulsarla para afuera y lo expulsa a través del dolor o la enfermedad. ¿Sí? Entonces, ese es un problema fuerte que tenemos porque no solamente nos enseñaron a contener las emociones negativas, es decir, cuando estás triste, te decían, o por lo menos eso te daban a entender o eso te enseñaban inconscientemente a que pues no le hagas caso a esa tristeza y mejor ponte a trabajar o ponte a hacer algo productivo. ¿Sí? No le hagas caso a ese enojo que tienes y mejor pues ponte, sonríe a la mala cara. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa cuando hacemos eso? Pues, como decimos, el organismo lo expulsa y se provocan las enfermedades. ¿Qué enfermedades? Pues puede haber muchísimas, ¿no? Por ejemplo, la diabetes, el cáncer, simplemente gastritis, colitis, las gripas inclusive, los problemas de la vista, todas las enfermedades tienen una razón emocional.
¿sí? Y esto tiene que ver porque culturalmente nos enseñaron a callar nuestras emociones. Eso hoy en día tenemos que reconocer que no es correcto y que debemos aprender a utilizarlas, a liberarlas, a expulsarlas y además utilizarlas de una manera positiva para que yo pueda vivir y seguir adelante. Si lo pensamos detenidamente, cuando hablamos de las emociones, muchas de las decisiones o prácticamente todo el tiempo, ¿sí? Estamos tomando las emociones para decidir qué hacer respecto a nuestra vida. Por ejemplo, si nos queremos comprar un coche, pues pocas veces o pocas personas hacen cálculos sobre la rentabilidad, si lo comparan con otros modelos y marcas, ¿no? Pocas veces eliges a tu persona pensando objetivamente que ella es la mejor opción. En tu empleo, pues pocas veces lo razonas si te va a ofrecer el mejor salario o no, sino que por lo general todas estas decisiones lo que hacemos es tomarlas desde el corazón. Utilizamos nuestros sentidos. Cuando voy a una entrevista de trabajo, hubo clic, hubo química con la persona, me sentí a gusto con ella, sí, entonces puede ser el trabajo que a mí me guste. Cuando voy a comprar un coche y lo veo, wow, siento ahí como mariposas en algún lado y entonces voy y lo compro. Cuando me acerco a una chica o a mi pareja o además también, o sea, no es el análisis que hace la mente, sino que la mayoría de las cosas es el corazón el que decide. Ahora el problema es que si no utilizas la inteligencia para tomar la decisión, a veces el corazón te va a meter en cada problema que para qué quieres. Esa es la inteligencia emocional. Ahora bien, vamos a hablar de las emociones y el impacto en el liderazgo. ¿Sí? Primero es que, o sea, ¿qué relación tiene entre la inteligencia emocional y el liderazgo? Pues una persona, líder, puede utilizar la inteligencia emocional para conocer sus propias emociones, aprender a transformarlas, considerando los posibles efectos que pudiese tener y además sabiendo que ellas van a tener un impacto en el equipo que lidera. Por eso es importante utilizar la inteligencia emocional en cualquier organización en la que nos encontremos. Podemos hablar de la familia, hijos, pareja, podemos hablar del trabajo, compañeros, jefes y demás. Podemos hablar de alguna comunidad como alguna iglesia, el gobierno, podemos hablar, los vecinos, prácticamente cualquier organización, la inteligencia emocional te puede ayudar muchísimo a lograr lo que tú necesitas. Todos nosotros somos líderes y ser líder significa tener la capacidad de influir en otros para lograr un objetivo concreto. ¿Sí? Y qué mejor entonces que tener habilidades y herramientas para influir de forma positiva para que los otros tengan la posibilidad de responder de forma positiva ante lo que tú necesitas. ¿Sí? Cuando tú te preguntas por qué mis trabajadores no dan lo que tienen que dar, pues en lugar de cuestionar lo que ellos hagan, mejor cuestiónate lo que tú haces o lo que tú dejas de hacer, de qué manera los tratas. Se acabaron esos tiempos en donde a través de un látigo y a través de gritos, a través de regaños y maltratos y demás, los trabajadores responden. Ya se acabó eso. O responden por las buenas, responden mucho mejor. Oye, pero yo estoy enojado y pues ni modo que responda contento por lo que está pasando. Bueno, ¿quieres tener resultados positivos? No te contengas la emoción, pero sí aprende a manejarlas para que entonces la gente responda de forma positiva. ¿Sí? Por eso es importante utilizar la inteligencia emocional. Ahora bien, ¿en qué consiste cuando hablamos de liderazgo? Pues simplemente en generar emociones positivas en tu gente, porque ello va a aumentar su confianza y flexibilidad. ¿Sí? Ya, las negativas, decíamos, pueden incitar seguramente a conductas irregulares. Por ejemplo, cuando a ti alguien te agrede, pues lo más probable es que tú respondas de la misma manera, con agresión. ¿Sí? En cambio, cuando alguien te habla bien, pues ¿cómo vas a responder? De manera positiva. Y por eso ahí radica la importancia en saber utilizarlas a tu favor. Bien, ¿cómo utilizamos la inteligencia emocional en las organizaciones? Pues la principal herramienta que tenemos es la comunicación. Es una de las tareas fundamentales que tiene todo líder dentro de una organización, el comunicar de forma efectiva y asertiva a la gente para que la gente responda como yo quiero que responda. ¿Sí? Por eso es que la forma de transmitir mis impresiones va a repercutir inmediatamente en el ánimo y en la productividad de los trabajadores. Y por eso vamos a hablar de la comunicación. Todo profesional cuyo objetivo sea liderar a un grupo de personas debe de emitir estímulos positivos en su comunicación diaria, indistintamente de las emociones o de lo que tu corazón te diga. Te recomienda la inteligencia emocional que mandes estímulos positivos. Te voy a explicar por qué. Vamos a hablar de la comunicación, los beneficios
cuando la comunicación es positiva, pues son muchos, principalmente porque un trabajador que está motivado va a ser más creativo, va a tardar menos en tomar decisiones y también va a ser más productivo. Por lo tanto, los resultados generales van a ser mejores. ¿Cómo funciona la comunicación? Te lo voy a explicar desde el punto de vista de la inteligencia emocional. Un poco hablaremos de psicología positiva y por otro lado, pues hablaremos qué es lo que pasa internamente, que en nuestro organismo, que nos hace responder ante cierta manera. Para empezar, vamos a hablar de 3 principios que tiene la comunicación. El primero es que vivimos en mundos interpretativos. Eso significa que nadie sabe cómo son las cosas. Lo único que sabemos es cómo las observamos y cómo las interpretamos. Por eso hay muchos problemas en las relaciones personales, porque cada quien interpreta las cosas desde su propia perspectiva. Jamás la persona con la que esté en contacto va a interpretar las cosas igual que yo. Y entonces yo digo una cosa y la otra persona hace otra. ¿Por qué? Porque interpretó o entendió una cosa diferente. Principio número 1, vivimos en mundos interpretativos. Principio número 2, no solo actuamos de acuerdo a cómo somos, sino que también somos de acuerdo a lo que actuamos. Aquí es una relación bidireccional. ¿Qué significa esto? Que las personas, por defendernos o protegernos de las situaciones que pasan en el exterior, hemos puesto una serie de barreras o defensas, máscaras en nosotros y de repente actuamos de acuerdo a esa máscara. ¿Por qué? Porque nos estamos protegiendo contra el malo que existe allá afuera. ¿Sí? Y entonces ponemos la máscara y empiezo a actuar de esa manera. Pero también me doy cuenta que no solamente actúo soy como actúo, sino que también actúo como soy. Principio número 2. Principio número 3 es que todos los individuos actúan de acuerdo a los sistemas sociales a los que pertenecen. Queramos o no, la sociedad de alguna manera establece las relaciones o la forma en la que nos debemos de comportar y entonces los individuos nos comportamos de esa manera. Esos 3 principios van a regir en todo proceso de comunicación. También cuando hablamos de comunicación, a todos en la escuela nos enseñaron que hay un emisor, ese emisor genera un mensaje, el mensaje lo recibe un receptor, el receptor, considerando su interpretación, más el ruido que hay alrededor, más el contexto en el que está viviendo, genera una respuesta que le llamamos retroalimentación y a partir de ahí esa retroalimentación se convierte en un nuevo estímulo o en un mensaje que recibe el emisor. ¿Sí? Y entonces así pues se convierte en un ciclo que pues prácticamente todos conocemos. En este proceso de comunicación, el mensaje se convierte en el tema más importante y a partir de ahí pues es como tenemos que tratar de interpretar qué fue lo que me quiere decir la otra persona. Eso lo sabemos perfectamente desde, como les digo, lo que me enseñaron en la escuela. Pero ahora, ¿qué pasa dentro de nosotros? Vamos a responder aquí. Belia nos dice, si se trabaja y se entiende la inteligencia emocional, permite desarrollar mejor empatía con el resto de las personas, nos ayuda a adaptarnos mejor a todo tipo de situaciones y en general nos permite conocernos mejor a todos los niveles. Perfecto, Belia. Claro que sí. Efectivamente, de eso se trata la inteligencia emocional, de lograr ser más empático con las personas y poder mejorar nuestras relaciones personales. Pero ahora bien, hasta ahorita pues hemos hablado de la comunicación seguramente desde la perspectiva de lo que ya sabíamos. ¿Qué sucede ahora en nuestro interior? Vamos a verlo. ¿Sí? Para comunicarnos de una manera inteligente o de una manera efectiva, lo que tengo que hacer es convertirme en un observador del estado emocional de una conversación. ¿Sí? Es decir, no solamente tengo que escuchar el mensaje y tratar de interpretarlo, sino que tengo que ver desde la persona que lo está emitiendo cuál es la emoción que está generando para entonces poder entender de qué se trata el mensaje. Me tengo que convertir entonces en observador de emociones. ¿Qué es lo que está sintiendo esta persona? ¿Qué es lo que está pensando esta persona en el momento que se expresa? ¿Sí? Y esa va a ser la manera de entender, de hacerme consciente respecto a la manera en la que nos comunicamos y el efecto que pudiese generar en nuestras vidas. Te pongo un ejemplo. ¿Sí? Vamos a suponer que en este momento se cae el internet. ¿Sí? Y eso va a ser un estímulo, algo que está sucediendo en el exterior que me está generando una afectación. Ante un estímulo como este de la caída del internet o algún otro que ahorita te voy a platicar, ¿sí? Lo que va a suceder dentro de tu organismo es que se va a generar una emoción, ¿sí? Como las que ponían ahí en las imágenes que les proyecté hace rato. A partir de la emoción, lo que hace el organismo, o lo que tú haces, es determinar con qué estado de ánimo vas a responder ante el entorno, a partir de la misma. ¿Sí? Pero el estado de ánimo no solamente está relacionado con la emoción que sentiste, sino que también está relacionado con otro tipo de variables, cosas que suceden allá afuera,
¿sí? Que han sucedido a lo largo de tu vida o en el día, que te pueden llegar a afectar el momento y que te hacen que una decisión para responder ante una emoción sea más fuerte o menos fuerte. Esas otras variables, más la emoción, te provoca que determines crear un estado de ánimo y a partir de ahí se genera una respuesta al entorno. Te platico con más detalle de qué se trata. ¿Sí? Se cae el internet. ¿Qué creen que suceda? Se cae el internet, seguramente, digo, estamos aquí en este webinar, o estoy en otra videoconferencia con algunas personas, con algunos clientes, o estoy haciendo la tarea, tengo que subir un examen, me estreso, diría Jessica, es normal, ¿verdad? A todos nos pasaría, se genera un caos, nos diría Gerardo, efectivamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hoy estamos pues acostumbrados a vivir con esto, no podemos imaginarnos que se nos pueda caer el internet, y entonces entramos en ansiedad, en caos y en estrés, ¿sí? Automáticamente mi organismo, a partir de este estímulo, algo que estoy recibiendo del exterior, se genera una emoción. Y esa emoción, para no complicarnos tanto la existencia, la podemos clasificar en 4, que vendría siendo las emociones básicas. Si ustedes vieron la película Intensamente, pues son estas 4 emociones, más una quinta, que es la del asco, que hoy se dice que también podría considerarse, pero hablemos de estas 4. Alegría, tristeza, rabia y miedo. ¿Sí? No hablemos de que puedan existir muchos más, podemos encasillar todas las emociones en estas 4 emociones básicas. Otra vez, se cae el internet, ¿cuál de estas cosas, 4 cosas, genera en ti? Póngamelo ahí en el chat. Se cae el internet, estabas haciendo algunas situaciones, Gabriela nos dice rabia, Gerardo rabia, Jessica rabia, rabia, todos nos dicen rabia, ¿verdad? Esto no lo puedes controlar, ¿sí? Es la emoción que se genera, el estímulo que estás viviendo en ese momento, y así es. Te voy a poner otro ejemplo, ¿sí? A lo mejor sientes que te va a morder un perro, ¿sí? Tienes un perro ahí al lado de ti que se ve así como medio peligroso. ¿Qué emoción sientes a partir de estas 4? Miedo, perfecto. A todos nos da miedo. Oye, pero ¿por qué te da miedo? ¿Sí? Bueno, tu organismo está generando ciertas sustancias químicas que hace que ese estímulo exterior genere algo dentro de ti para que tú puedas accionar, porque si no tuvieras algo dentro de ti, pues simplemente te quedarías viendo al perro sin hacer nada y con grandes probabilidades de que te muerda. ¿Sí? Imagínate, te pongo otro ejemplo, imagínate que yo aquí de la nada de repente te mande a saludar a tu mamá, ¿qué sentirías? Alegría porque te saludé a tu mamá, bueno, depende cómo te la salude, ¿verdad? Pero rabia, ok, lo más probable es que respondamos así, yo diría, ¿sabes qué? Con mi mamá nadie se mete, ni yo me meto, y pues mucho menos tú. Tristeza, alguien diría, tristeza, ¿no? Jessica, ya entendí, ¿sí? Ok, entonces, dependiendo del estímulo que tengamos del exterior, es como respondemos. ¿Sí? En este caso de la pérdida del internet, entonces, como todos ustedes decían, pues lo voy a responder con rabia. ¿Sí? Esa va a ser la emoción. Las emociones, decíamos, no las puedo controlar y simplemente es la respuesta natural que tiene el organismo ante un estímulo. Y son las señales de alerta que recibimos para ponernos en acción. ¿Sí? Por eso es que las vivimos ante cualquier estímulo que percibimos del exterior. ¿Sí? Y clasificado en esas 4, alegría, rabia, tristeza o miedo. Ahora bien, con esa emoción que se está generando, ¿sí? Yo voy a determinar qué estado de ánimo tomar. ¿Estás enojado? ¿Qué harías con ese enojo? Yo te diría, existen 4 estados de ánimo: resentimiento, aceptación y paz, resignación o motivación. ¿Sí? ¿Cómo responderías cuando se te cae el internet? ¿Con cuál de estos 4 estados de ánimo? Resignación. ¿Quién más? Resignación. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Aceptación y paz, motivación, pongo datos, resentimiento, motivación, aceptación, resentimiento. Bueno, aquí hay diferentes opiniones, ¿sí? Yo te diría que si tú no lo haces de forma consciente o esperas a que las cosas como que se calmen un poquito, ¿sí? Seguramente lo que va a pasar es que tu respuesta natural, es decir, sin utilizar el cerebro, sino simplemente a partir de la emoción de rabia, tu respuesta natural va a ser la de resentimiento. ¿Sí? Es una forma natural en la que respondemos cuando nos sentimos agredidos, cuando nos sentimos violentados, cuando nos sentimos afectados por lo que está pasando. Ya después, cuando lo piensas, a lo mejor puedes decir, bueno, pues no pasa tampoco cosas tan graves, mejor ya me resigno a que se fue el internet y ya.
¿sí? O me motivo a irme corriendo a un café internet o a ver cómo a ponerle el celular, los datos del celular para conectarme en la computadora, o no sé, ¿verdad? Pero eso ya es una reacción posterior. De forma natural, ante la rabia, por lo general, respondemos con resentimiento. ¿Sí? Y ese resentimiento, por lo general, respondemos así no solamente por la rabia que estamos sintiendo por el estímulo generado, sino también por una serie de variables adicionales, como puede ser la presión que tengo de mi jefe por trabajar correctamente, que estoy hasta el gorro de deudas personales, me estoy ahogando, que además está haciendo mucho calor y una serie de cosas negativas que por lo general percibimos del entorno externo que hoy nos está afectando, ¿no? Imagínate en la situación en la que estamos viviendo, encerrados, sin poder salir, sin poder ver a nuestra gente, sin poder salir a trabajar, con las deudas, sin generar ingresos y demás, pues todo eso afecta la manera en la que respondemos. Y la suma de las otras variables más la emoción genera el estado de ánimo y ese me lleva a tener una respuesta hacia el entorno, que es que seguramente, o por lo menos a mí me pasaría, es que empiezo a gritar como loco y además me enojo con todos. ¿Sí? Y eso que sucede, eso que yo hago de gritar como loco y enojarme, pues nuevamente se convierte en un estímulo para la otra persona. ¿Sí? Y entonces la otra persona recibe violencia, recibe enojo, recibe malestar, recibe pues todas esas cosas negativas y también más sus otras respuestas negativas, pues lo más, o las otras variables negativas, pues lo más probable es que responda de la misma manera. Y la ventaja que tiene, según la inteligencia emocional, es que los estados de ánimo sí los podemos controlar. Nosotros decidimos de qué manera vamos a responder ante una emoción que estamos percibiendo, que decíamos que es de forma natural y espontánea. ¿Sí? ¿Cómo respondo ante el entorno? Y entonces te lo explico muy sencillo. ¿Sí? Mi enojo por la falla del internet es que tenía que mandar unos correos de hacer una videoconferencia muy importante y además del problema en que me estoy metiendo, me doy cuenta que la persona que lo tenía que hacer se le olvidó pagar el teléfono. ¿Sí? No solamente es el problema en el que me metí porque no pude tener esa videoconferencia importante con el cliente o con mi jefe, no pude mandar los correos que tenía que mandar y además me doy cuenta que no pagó el teléfono. ¿Qué le dirías a esa persona? Póngalo en el chat. ¿Qué le dirías a esa persona que no pagó el teléfono y que por culpa de la persona, ¿sí? Pues tienes un problema importante? Jessica también diría, le mando saludos a su mamá, le diría que es una inconsciente, te viste muy, muy decente, te super enojas, que es un irresponsable. Imagínate, no sé, que es tu mamá, tu papá, tu secretaria, la gente de tesorería, alguna persona, ¿sí? Y entonces lo más probable es que te enojes, ¿sí? Otra vez, la emoción es de rabia, esa rabia te lleva al resentimiento y el resentimiento te va a llevar a generar una respuesta donde vas a empezar a gritar como loco, qué inconsciente eres, le vas a decir que se vaya a volar, a lo mejor lo vas a querer correr, no lo sé, le vas a manifestar tu frustración. Lo que yo te preguntaría es, ¿te sirve de algo decirle lo que sientes de esa manera? ¿Vas a lograr resolver el problema de una forma satisfactoria? ¿Sí? Rocío nos dice, no. Efectivamente, no, no te sirve de nada. Alguien diría, pero me sirve para desahogarme. Ok, sí, pero estás dañando una relación y esa relación, a final de cuentas, pues te va a afectar, ¿no? Y entonces por eso el manejo de las emociones simplemente es que a pesar de lo que está pasando, a pesar del estímulo, aprender a desahogarme de alguna manera donde no afecte las relaciones interpersonales y donde además pueda resolver el problema. Porque mentarle a la madre, te juro que no va a servir de nada en ayudar a resolver el problema del Internet. Al contrario, si imagínate que fuera tu mamá te va a decir, ¿sabes qué, mijito? Pues a la otra lo pagas tú, o no tengo yo por qué pagar, por qué cumplir tus caprichos, se me puede olvidar igual que a ti, y entonces, ¿sabes qué? Vas y también te mando a volar, ¿verdad? Otra vez, no resolvió nada. Ahora bien, ¿sí? Cuento hasta 100, diría Belia, pues sí, sería padrísimo, pero tristemente o desafortunadamente la mayoría no lo hacemos. ¿Cómo respondemos o por qué respondemos de esa forma, de manera natural? Pues tiene que ver con el enfoque que tenemos hacia el pasado o hacia el futuro. Si tu enfoque es hacia el pasado, es decir, por cosas que han sucedido o que ya sucedieron, lo más probable es que pueda pasar o que te opongas o que lo aceptes. Si te opones al pasado, ¿sí? Entonces lo que te va a llevar tu organismo es actuar con resentimiento.
¿sí? Siempre que estés con un enfoque hacia el pasado, oponiéndote, vas a actuar con resentimiento. En cambio, si lo aceptas, ¿sí? Lo que va a pasar es que vas a actuar con aceptación y paz. Si tienes un enfoque hacia el futuro y te opones a él, vas a actuar con resignación. Y si actúas con, si el enfoque al futuro y aceptas, te va a llevar a la motivación. Voy a explicar aquí la diferencia entre resignación y aceptación y paz. Es una pregunta que me hicieron en la mañana y vale la pena explicarla porque podríamos pensar que es lo mismo. La resignación tiene que ver cuando hay una resistencia para aceptar que las cosas son como son. Y la aceptación y paz es cuando no la hay, ¿no? Simplemente estoy tranquilo porque sucedió lo mejor que pudo haber sucedido, yo estoy en paz, yo estoy bien, no pasa absolutamente nada. En cambio, la resignación, pues sigo con cierto enojo de por qué pasó eso. Si me opongo, hay una resistencia a lo que está sucediendo. Esa es la diferencia entre estos dos estados de ánimo. Ahora bien, ¿por qué respondemos de esta manera? ¿Sí? Tenemos 4 maneras para responder. Decimos, se trata de utilizar las emociones a nuestro favor, ¿sí? Y la comunicación positiva se vuelve muy importante, pero podemos responder ante un estímulo de 4 maneras. Una forma activa destructiva, una pasiva destructiva, pasiva constructiva o activa constructiva. ¿Sí? Les cuento de qué se trata. Por ejemplo, sigo con el ejemplo del Internet. Yo puedo responder de una forma activa, destructiva, diciéndole a esa persona, ¿sabes qué? Eres un baboso y no ves el problema que estás metiendo, por tu culpa me van a correr y empiezo ahí a hacer todo un escándalo. Si bien le va, le empiezo a vetar de cosas, le azoto la puerta, le empiezo a decir no sé qué tantas cosas y pues empiezo a desquitarme de alguna forma, de una manera activa. ¿Sí? Estoy generando una acción, pero al final estoy destruyendo a la persona. Esa podría ser una manera de responder. Otra forma de responder sería una forma pasiva destructiva. No digo ni hago nada. Lo único es que le dejo de hablar toda la semana o más a esa persona. Me la hiciste, me la pagas. ¿Sí? No te voy a destruir, no voy a generar una acción, pero simplemente te dejo de hablar. Alguien diría en la mañana, esta es una respuesta mediocre, es una respuesta de pocos pantalones, alguien diría también por ahí, ¿sí? Pero es la manera en la que muy infantil, también nos dice Lau, ¿sí? Pero es una manera en la que muchas veces respondemos por no querer entrar en problemas con esa persona, pues simplemente le dejo de hablar, ¿sí? Y eso sería una respuesta pasiva destructiva. Vamos a la siguiente. Podemos tener una respuesta pasiva constructiva donde no digo nada y voy y pago yo el teléfono. ¿Sí? Pero lo que está pasando con esta respuesta pasiva constructiva a lo mejor es menos dañina que las otras, ¿sí? Pues no es destructiva, pero me estoy quedando con la emoción, estoy conteniendo la emoción. Y esta respuesta a lo mejor podría ser la menos indicada porque es la respuesta que te va a llevar a que te enfermes en algún momento dado. ¿Sí? O pudiese actuar de una forma activa, constructiva y decirle a esa persona, sabes, no te preocupes, ni modo, ya pasó, te encargo que hagas el pago mientras yo me voy corriendo al café internet. Y entonces ahí no estás dañando una relación, estás resolviendo el problema de alguna manera, ¿ok? Ya no hay un problema, ya se puede resolver de alguna forma y yo generé ideas suficientes para poder resolver el problema que tengo en este momento, que es el no tener internet para poder hacer mi videoconferencia o mandar los correos que tengo que mandar. Pregunta, ¿cuál de estas 4 formas de comunicarnos, ¿sí? creen ustedes que sea la mejor? ¿Cuál será la mejor manera de comunicarme para lograr lo que yo necesito lograr? La mejor es la activa constructiva. Activa constructiva, perfecto, ¿sí? Imagínate que yo fuera, que tú fueras la persona que no pagó el teléfono y yo fuera la persona afectada y yo te respondiera de una forma activa destructiva. ¿Sí? Es decir, te empiezo a decir de groserías, te empiezo a gritar y te empiezo a decir una bola de cosas. ¿Cómo responderías? Si yo te empezara a decir de cosas, ¿cuál sería tu respuesta? La ignoras, me enojo, ¿sí? De la misma manera, o si no es que peor, oye, yo te mandé a saludar a tu mamá, pues tú me vas a decir, ¿sabes qué? La tuya también, o la tuya 2 veces, ¿sí? Difícilmente vamos a decir, oye, a mí no me preocupa, ¿no? Al final de cuentas, yo estoy muy bien con mi mamá, a mi mamá yo la quiero mucho, el que tú me la hayas mandado a saludar, pues eso a mí no me afecta, el problema es tuyo,
¿sí? Es más, qué bueno que me la mandaste a saludar, porque entonces terminando de este webinar, le voy a hablar por teléfono, le voy a decir, mami, te quiero mucho, ¿no? Qué bueno que estás bien, que estamos juntos, etcétera, ¿sí? Difícilmente va a suceder eso. ¿Por qué? Porque dejamos que nuestras emociones nos dominen, ¿sí? Y este dominio que hacen las emociones, pues nos lleva a no responder o a no comunicarnos de una manera positiva. Pero el problema es que no estás resolviendo nada. Simplemente te desahogaste a lo tarugo, ¿sí? Y el problema sigue estando ahí. ¿Lograste algo? No. Mejor busca resolverlo. Por eso es que te tienes que hacer consciente, ¿sí? Para que desde la conciencia puedas identificar la emoción. Ok, me dio rabia. La rabia la vas a seguir sintiendo siempre, ¿sí? Pero el estado de ánimo que sí puedo escoger, entonces ese es el que me puede llevar a responder de una forma positiva que me lleve a sentirme mejor, a no destruir una relación y principalmente a resolver el problema. Si yo te dijera, ¿sí? Vamos a poner, llega un cliente contigo enojado por cualquier motivo y yo le dijera a ese cliente, oiga, le ofrezco una disculpa, vamos a resolver su problema, que tú seas amable con él, pues en ese momento lo estás desarmando totalmente, no tiene más armas para poder seguir ofendiéndote y diciéndote cosas. Esto lo haces cuando tienes la posibilidad de utilizar la inteligencia emocional para generar respuestas activas constructivas, perdón. ¿Sí? Y entonces lo que tengo que aprender es que la mejor manera de comunicarme debería de ser la activa constructiva. El problema es que por lo general, ¿sí? Tendemos a, y esto tiene que ver con toda la influencia de negatividad que tenemos en el mundo, lo más natural es que respondamos de forma destructiva. Y una vez que te destruyo, después ya me calmo y entonces ahora sí, ya me resigno, ya lo veo con aceptación, ya lo veo, ya me muevo y empiezo a hacer cosas para resolverlo, pero ya te puse un mensaje en redes sociales, ya te balconeé, ya te dije de cosas, ya o simplemente te ignoré y te hice la ley del hielo y todas esas cosas que afectan a las personas. Eso, como decimos, no ayuda en nada y al contrario, destruye relaciones a largo plazo. ¿Sí? Vamos generando consecuencias. ¿Sí? Yasmina nos decía, somos destructivos por el contexto que estamos viviendo. Efectivamente, eso es muy triste, muy fuerte. Estamos viendo una situación complicada. Si estuviéramos en el curso de psicología positiva, que además próximamente vamos a tener un webinar al respecto, pues yo te diría pues que no debería de ser, ¿no? O sea, ¿por qué en lugar de enfocarte en las cosas negativas, por qué no nos enfocamos mejor en las cosas positivas? El mundo sería maravilloso, sería mucho mejor el que tenemos hoy en día, ¿no? Pero bueno, ese es un tema de otro costal y por lo tanto regresamos aquí a la inteligencia emocional. Hacemos un resumen rápidamente, ¿sí? Decimos que las emociones no las puedo controlar, que es la respuesta del organismo ante un estímulo que percibo del exterior a través de los 5 sentidos. Existen 4 emociones básicas: alegría, tristeza, rabia y miedo, ¿sí? Y esas emociones no las puedo controlar, pero me hacen que mi organismo se mueva. Y el movimiento que genera mi organismo es la creación o la determinación de un estado de ánimo. Ya hablamos que existen 4 estados de ánimo: resentimiento, resignación, aceptación y paz, y motivación. Esto es muy sencillo de entender, ¿sí? La respuesta natural, es decir, utilizando solamente el corazón, sin utilizar la mente, ¿sí? Nos llevaría a responder de la siguiente manera. Si nos sentimos tristes, vamos a actuar con resentimiento. Si nos sentimos enojados, vamos a actuar con resentimiento. Y si nos sentimos con miedo, vamos a actuar con resentimiento. La única emoción que genera los otros 3 estados de ánimo es la alegría. Y lo que yo quiero a través de la alegría, ¿sí? Es que la gente esté en paz, esté tranquila, pero principalmente que se motive. Y la motivación te lleva a la acción, que eso es lo que necesitamos, tanto en lo personal como en el resto de mi gente. Yo quiero generar alegría a las personas, entonces lo que tendría que hacer es mandar siempre, ¿sí? Estímulos o como hacer una comunicación activa, constructiva, porque esta comunicación es la que me va a llevar a generar una emoción de alegría. La emoción de alegría me va a llevar a las 3 emociones que veíamos de resignación, aceptación y paz o motivación, y a partir de ahí podemos generar una respuesta positiva al entorno. Y esta respuesta positiva al entorno se convertirá en un estímulo para otra persona.
Si tú lo quieres aplicar a tu vida personal y quieres olvidarte un poco de que la gente te pueda estimular de una forma activa, constructiva, entonces aquí es cuando hablaríamos de los pensamientos positivos. Oye, no importa todo lo que está sucediendo allá afuera, yo te diría, ¿no? Yo simplemente con el hecho de ver y de reconocer que estos días que he estado aquí encerrado en mi casa, a pesar de las repercusiones negativas que ha traído, como pues el encierro, no me gusta estar encerrado, no puedo, no me gusta estar en mi casa todo el tiempo, la repercusión económica que implica toda esta situación, si yo empiezo a ver las cosas positivas, como la unión familiar que se está dando, una convivencia que no habíamos tenido a lo mejor en años o a lo mejor nunca la habíamos tenido, ¿sí? Que estoy haciendo cosas que antes no hacía, como a lo mejor a mí no me gusta, pero a lo mejor a muchos de ustedes sí, armar rompecabezas, ¿sí? O jugar cartas o juegos de mesa con sus hijos y su familia. En mi caso, por ejemplo, pues estoy aprendiendo a cocinar, me encanta hacerlo y hoy estoy descubriendo habilidades ahí interesantes en ella, ¿sí? Y entonces me doy cuenta que tiene muchísimas cosas positivas todo esto. Yo solito, alguien diría, me estoy haciendo coco wash, ¿sí? Para pues no dejarme afectar por toda la negatividad que existe ahí, me estoy mandando mensajes activo-constructivos, yo solito, y entonces eso me permite que mi cuerpo genere la emoción de alegría, y a partir de la alegría genera estados de ánimo positivos, ¿sí? Principalmente el de la motivación, y a partir de ahí genero entonces una respuesta positiva hacia el entorno, ¿sí? Vamos concluyendo, cerrando, diciendo que los estados de ánimo son altamente contagiosos. Si tú llegas enojado al trabajo, ¿sí? Lo más probable es que contagies a tu gente y por lo tanto tu gente también se enoje, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer entonces? Trabajar en generar estados de ánimo y principalmente estados de ánimo positivos, ¿sí? Último tema, factores que nos motivan, impulsan el cambio. Todos necesitamos motivación. La motivación, tenemos que decir que es el señalamiento o énfasis que se descubre en una persona hacia un determinado medio para satisfacer una necesidad. Suena medio complejo. ¿Qué es la motivación? Pues simplemente los impulsos que recibo, tanto del interior como del exterior, para moverme, ¿sí? Poder actuar y poder resolver las cosas que se presentan. Existen dos tipos de motivaciones, ¿sí? Decir también una motivación es una pieza clave para alcanzar el éxito. Una buena motivación, además de garantizar un trabajo realizado en tiempo, va a asegurar que el trabajo sea correcto, si los trabajadores están motivados. Y por eso tengo que llevarlos a través de estímulos activo-constructivos a generar alegría, para que la alegría los lleve al cambio, a la acción, y entonces puedan hacer las cosas de una forma productiva. Existen dos motivaciones: motivación intrínseca, lo que yo decido hacer conmigo mismo, y la motivación extrínseca, que son aquellos elementos o estímulos del exterior que recibo que me hacen moverme, ¿sí? Hoy movemos más por las buenas que por las malas, a diferencia de los tiempos pasados. Así que si la próxima vez que quieres motivarte a ti mismo o a todos los que te rodean, pues lo que tienes que hacer es crear un ambiente que fomente uno o más de estas fuerzas de motivación, de todo lo que hemos hablado el día de hoy. Concluimos diciendo lo siguiente: una persona que vive todos los días con inteligencia emocional es una persona que se centra en lo positivo, se rodea de personas entusiastas, apasionadas y luchadores, proponen soluciones y dejan la desidia, establecen límites para ser asertivos cuando sea necesario, utilizan los errores para aprender y superarse, aprenden continuamente, buscan maneras de hacer la vida más divertida, feliz e interesante. Si tú eres una persona que tiene estas 7 características, entonces tú eres una persona inteligentemente emocional. Si no las tienes todas, entonces algo tendrás que hacer para corregirlas y para utilizar tus emociones de la mejor manera para que tú logres cumplir tus metas, tus objetivos y vivir una vida feliz. Últimamente te digo, no te conformes solamente con ser feliz, con ser casi feliz. Si estás leyendo un libro y es malo, no lo termines, no pasa absolutamente nada. Si la película que estás viendo es aburrida, salte, no se acaba el mundo, no sucede absolutamente nada. Si no te gusta lo que hay en el menú, párate, deja ese restaurante. Si no estás en el camino correcto, da la vuelta y toma otro, ¿sí? Lo único que no vuelve es el tiempo y por lo tanto hay que vivirlo y hay que disfrutarlo al máximo. De nada sirve andar mentando madres otra vez, perdón por la palabra, ¿sí? Por ahí, por la vida, tanto a nosotros como al mundo, cuando esto no te sirve de nada. Lo que tienes que hacer es mejor ver el mundo de colores, ver las cosas de una forma positiva y hacer que las cosas funcionen en beneficio para ti y en beneficio para todos los demás.
Termino diciendo, ¿sí? Antes de entrar aquí a una parte de preguntas y comentarios, decirles que nuestro próximo webinar va a ser de toma de decisiones y solución de problemas, el jueves 11 de junio, también manejando los dos horarios. Les vamos a mandar la invitación el día de mañana para que se inscriban al webinar y nos acompañen pues a compartir este conocimiento, también muy importante en nuestros días. Decirles también que en Evolucio somos una empresa que tenemos ya 15 años, cumplimos este año, y pues que si necesitas ayuda, nosotros lo podemos hacer. Te podemos ayudar de dos maneras. Una es nosotros haciendo lo que tú necesitas que hagamos, y la otra es que tú lo apliques y nosotros te asesoramos. Tenemos esquemas y planes muy interesantes para ello. Decirte que somos una empresa donde asumimos tus proyectos como nuestros proyectos, tenemos un enfoque integral de negocios, una visión humanista siempre, creemos que las personas son la clave para lograr y hacer las cosas, siempre con soluciones innovadoras, apapachamos a nuestros clientes, los consentimos mucho, damos seguimiento a los proyectos, tenemos la experiencia en los dos lados del escritorio y eso ayuda a entender lo que tú estás viviendo, lo que tú estás sintiendo, y además tenemos metodologías de trabajo validadas. Te comparto nuestros datos, aquí viene pues nuestro teléfono, nuestro correo electrónico, te invito a que nos sigas en redes sociales, que pongas un comentario de cómo te pareció este curso, para nosotros es maravilloso porque además nos permite proyectarnos a más personas y poder compartir con ellos todo esto que estamos aprendiendo. Síganos en nuestra página de internet, evolucio.com, aquí en el código QR pueden poner su celular y automáticamente los llevará a esta página.